Nacieron en un siglo de oro, en cunas de seda, bajo el murmullo de eunucos y el aroma de agua de rosas. Su padre era el señor de la mitad del mundo, Solimán I, aquel ante quien Europa temblaba. Su madre, Hurrem, la mujer que reescribió las reglas del juego en el corazón otomano, pasando de esclava a la sultana única e irrepetible. Podría parecer que el billete a la vida estaba ganado incluso antes del primer llanto, pero el palacio otomano de Topkapi no es un castillo de cuento. Es un laberinto donde el oro de las paredes convive con el frío de las intrigas, y el susurro de los vestidos de seda ahoga el leve chirrido de las dagas al rozar sus vainas. La historia no conservó sus risas infantiles. Registró escrupulosamente las fechas de nacimientos, matrimonios y muertes. De los 6 hijos de Hurrem y Solimán, solo una hija y un hijo sobrevivieron al padre. Para los demás estaba reservado el destino habitual de los príncipes de sangre. Una partida temprana, envuelta en la bruma de enfermedades, tragedias y conveniencia política. Hoy, gracias a la serie El Sultán, esas sombras históricas han adquirido carne, sangre y millones de admiradores. Nos compadecemos del travieso príncipe Mehmed, de la apasionada Mirimá, del rebelde Mustafa, hijastro de Hurrem pero figura clave del drama, del apuesto Selim, del pequeño Bayaceto y del frágil Sihangir. La historia ha tendido un poderosísimo puente emocional al siglo XVI. Pero ¿dónde termina la invención poética y dónde empieza la crónica fría y a veces despiadada? La verdad es que sus destinos son el argumento perfecto para una tragedia shakespeariana, escrita no con pluma, sino con cimitarras, pestes y fríos cálculos dinásticos. Es una historia no solo sobre el amor y las ambiciones de una madre, sino también sobre la lógica de hierro de la maquinaria imperial, para de cual incluso los hijos del sultán son piezas en un tablero de ajedrez. Sus vidas y muertes no son accidentales. Cada una es un movimiento en el gran juego por el premio más codiciado, el trono, que, como se sabe, no tiene hermanos. Dejemos a un lado las vívidas imágenes de la serie y enfoquémonos en los pergaminos de los archivos, en las fechas que acompañan a los nombres, en la edad a la que les alcanzó la muerte. Aquí no hay lugar para sentimentalismos, solo hechos, cifras y el imparable curso de la historia, que convirtió a los descendientes del magnífico sultán en víctimas del tiempo, de las enfermedades y de ese mismo sistema que elevó a sus padres a la cúspide del mundo. Sus historias son el reverso de la grandeza, el precio pagado por vivir en una jaula de oro llamada dinastía otomana. Aquí no hay lecciones aburridas, solo historias cautivadoras basadas en documentos. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse los nuevos videos del canal. No era simplemente una familia, era un tablero de ajedrez viviente, donde las piezas eran los destinos de 6 hijos y la apuesta el trono más grande del mundo. Hurrem, que ascendió de la esclavitud a ser la esposa legítima del sultán de los creyentes, entendía las reglas del juego mejor que nadie. Su maternidad no fue un idilio sentimental, sino la continuación de la política, una estrategia de supervivencia en el régimen dinástico más sangriento del planeta. Ellos eran 6, nacidos en el palacio y condenados a una competencia eterna entre sí por la cruel ley otomana. Sobrevive el más fuerte y los demás se van. Hurrem intentó reescribir esa ley, someterla a la voluntad de una madre que deseaba salvar a todos sus hijos, pero la historia dictó su veredicto implacable. Primavera de 1521. En el corazón de Topkapi, donde los muros de piedra guardan susurros de intriga, se oye el llanto de un recién nacido. No es simplemente otro niño en el vasto harén, es el hijo del sultán y de su favorita de ascenso meteórico, Hurrem, en un momento en que la propia dinastía, diezmada por una epidemia de viruela, se ahogaba por la falta de herederos. Lo llamaron Mehmed, 2 nombres sacros en uno, por el conquistador padre de Solimán, el sultán Selim el Severo, y por el profeta.
No fue una elección, fue un manifiesto. Las festividades por su circuncisión duraron semanas, y los poetas a sueldo de la corte ya desplegaban el epíteto perla. Pero detrás de ese brillo había una estrategia fría. Para Hürrem, que aún no había consolidado su posición como la única mujer del sultán, este niño era su billete a la eternidad. Y lo invirtió todo en él. Mehmed no creció como un simple príncipe, era el heredero perfecto a la manera otomana. Lo enviaron al Sanyakado de Manisa, la tradicional escuela de príncipes herederos. Pero no era un mero guerrero brutal. Sus contemporáneos lo recordaron de otra manera, un joven de gusto refinado que encargaba exquisitas miniaturas, escribía poesía bajo el seudónimo Mehmedi y mantenía conversaciones filosóficas con eruditos. Fue mecenas de arquitectos y calígrafos. Sí, reprimió revueltas de genízaros en su provincia, pero lo hacía más como un administrador eficiente que como un comandante despiadado. Solimán, cansado de las rebeliones interminables y las ambiciones de sus propios parientes, veía en Mehmed un sueño, un gobernante inteligente, leal y culto, capaz no solo de conquistar, sino también de gobernar. Hürrem, mientras tanto, jugaba su partida, tejiendo alrededor de su hijo una red de pachás y visires leales, intentando protegerlo de la principal amenaza, su medio hermano Mustafa. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Otoño de 1543, Manisa. Mehmed tiene 22 años. Está en la flor de la vida, en la cima de su potencial. Tras uno de sus banquetes, lo alcanza una enfermedad repentina. Las crónicas oficiales registran secamente los síntomas: fiebre infernal, erupción púrpura, convulsiones. El cuadro clínico es horriblemente reconocible. La viruela, la misma que diezmó las guarderías de la arena en su infancia, había vuelto a cobrar su deuda. La muerte fue rápida. La noticia alcanza a Solimán en una campaña militar, muy al este. Y aquí el estilo de gobierno de Solimán se quiebra, dejando al descubierto al padre. Abandona todo: ejército, estrategia, conquistas, y se precipita a Estambul para escoltar personalmente el féretro de su hijo. Esta imagen vale por una decena de tratados sobre el poder. El hombre más poderoso del planeta, destrozado por el dolor. Su duelo quedará tallado en piedra, la legendaria mezquita de Shehzade, con sus esbeltos minaretes y su imponente mausoleo. No es solo una tumba, es un grito en arquitectura. Pero en el palacio otomano no existe el vacío. Mientras aún resonaban las oraciones fúnebres, ya se susurraba en los corredores y en las embajadas. El embajador veneciano en su informe insinúa con cautela, no sin ayuda del veneno. Las sospechas recaen sobre el bando de Mustafa. Más tarde, los historiadores se encogerán de hombros. No hay pruebas. Lo más probable es que la verdad prosaica sea más banal y terrible que cualquier intriga. Falta de higiene, ausencia de inmunidad y medicina medieval. Pero las consecuencias de esta muerte fueron absolutamente políticas. Hürrem, habiendo perdido a su pieza más fuerte, redobla sus apuestas en el juego por el trono para sus hijos menores, Selim y Bayaceto. Solimán, desilusionado con la propia idea de una sucesión pacífica, se vuelve cada vez más suspicaz y cruel. Y Mustafa, sin desearlo, queda bajo el mortal foco de atención de su padre. La muerte de Mehmed no es solo una tragedia familiar. Es el detonante de una cadena de eventos que 10 años después conducirán a la alfombra de la tienda cerca de Eregli, donde Mustafa será estrangulado por orden de su propio padre. El potencial de Mehmed quedó para siempre como un borrador sin revelar de la historia. Murió sin haber logrado tomar el trono ni alzarse en rebelión. Permanece en la memoria como el fantasma de un camino alternativo para el Imperio Otomano, el camino de un intelectual, mecenas, quizás reformador. Pero la historia, como se sabe, no tolera la pregunta ¿y sí? Solo constata que su temprana partida hizo que la lucha futura por el trono fuera aún más sangrienta y despiadada.
Mihrimah Sultán era la hija favorita de Solimán. Vino al mundo bajo el nombre de Sol y Luna. Mihrimah no era solo una metáfora poética, sino una indicación directa de su futuro papel. En un imperio donde las hijas solían ser moneda de cambio en los juegos diplomáticos, ella se convirtió en un as en la manga, la única niña nacida de la unión entre Solimán el legislador y Hürrem. El destino de sus hermanos estaba escrito con sangre. El camino al trono estaba sembrado de cadáveres. El suyo fue diferente, la sombra proyectada por dos astros que con el tiempo se convirtió ella misma en fuente de luz. Desde niña, no le entregaron simples muñecas, sino estados enteros para jugar. Mientras sus contemporáneas memorizaban las reglas de etiqueta, Mihrimah dominaba los dialectos del poder: persa para la poesía y las negociaciones con Oriente, italiano para leer los informes de los mercaderes venecianos, árabe, la lengua del Corán y la alta ciencia. Su libro de texto era la propia Hürrem. Su madre no solo amaba a su hija, estaba preparando en ella a una sucesora, una colaboradora, una segunda mente y un par de manos. Solimán, aquel inaccesible padishá, se derretía ante la perla de su corazón. La llevaba consigo, le permitía escuchar los consejos del diván, algo que no ocurrió ni antes ni después. Ella era su puente vivo entre el severo mundo de la política masculina y el complejo mundo de las intrigas del harén, donde se decidían destinos. A los 17 años, Mihrimah no se limitó a casarse, selló una alianza estratégica. Rustem Pasha no era solo un gran visir, era un hombre del sistema creado por Hürrem. Lo llamaban tacaño e intrigante, y era cierto, pero para Mihrimah se convirtió en la herramienta perfecta, leal, inteligente y absolutamente fiel al clan familiar. Este matrimonio no fue una historia de amor, fue la fusión del poder administrativo de Rustem con la cercanía de sangre de Mihrimah al sultán. Tras la muerte de Hürrem en 1558, el harén no se sumió en luto, simplemente cambió de líder. Mihrimah heredó el lugar de la primera mujer del imperio. Ahora no era solo la hija, sino la mano derecha de un Solimán que envejecía. Su pluma crujía sobre el papel más a menudo que un yatagán. Cartas a los europeos, instrucciones a los gobernadores, notas secretas a su padre en los campamentos militares. Era ella, como psicóloga sutil, quien suavizaba los conflictos cuando la ira de Solimán se abatía sobre alguno de sus hermanos. Y fue ella quien tomó su decisión en la guerra por la sucesión. Su apuesta, su hermano Selim, el futuro Selim II el borracho. No porque fuera más fuerte o más inteligente que Bayaceto, sino porque era más manejable. Su influencia se convirtió en uno de los factores clave en la serie de terribles decisiones: la ejecución de su medio hermano Mustafa y luego de su hermano de sangre Bayaceto. Era política elevada al grado de drama familiar. Cuando Selim II ascendió al trono, la hora estelar de Mihrimah apenas comenzaba. Su hermano, más ocupado en sus caprichos que en los asuntos de Estado, le confió las riendas del gobierno. Los grandes visires venían y se iban a su palabra. Las misiones diplomáticas se coordinaban en sus aposentos. Ella no firmaba los firmanes, pero estos nacían de sus consejos. Por su iniciativa se hizo la paz con Persia y se conquistó Chipre. Su generosidad se materializó en piedra: 2 colosales complejos arquitectónicos en Estambul, obras de Sinan, la mezquita de Mihrimah en Üsküdar, ligera como su nombre, y la mezquita en Edirne Kapı, donde 161 ventanas inundan de luz el interior, metáfora de la ilustración de su propia mecenas. No eran simples proyectos de caridad, eran política en piedra, afirmación de poder y piedad. Pero detrás de ese triunfo yacía una sucesión de catástrofes personales. Sobrevivió a casi todos: a su esposo, Rustem, a su padre, Solimán el Magnífico, a sus hermanos rivales, incluso a sus propios hijos, que murieron antes que ella. Su mundo, construido con tanto esfuerzo, se desmoronaba, dejándola sola en el centro de una sala de poder que se vaciaba. Pero no se quebró. Durante el reinado de su nieto, Murad III, seguía siendo una fuerza temible, intrigando contra su favorita, Safiye Sultán,
intentando retener el control. Ya pasaba de los 50, pero la retirada no significaba nada en un mundo donde la influencia era la única moneda. Murió el 25 de febrero de 1578, a los 56 años. No por veneno, ni por la daga de un sicario, ni por la peste. Por la edad, la enfermedad más rara en su dinastía. La enterraron en el mausoleo de su padre, en la mezquita de Suleimanie. Su historia no es de amor, ni de maternidad. Es una clase magistral de supervivencia en un mundo donde el trono devoraba a sus hijos. Sus hermanos cayeron víctimas del sistema. Ella, en cambio, aprendió a gobernar ese sistema, convirtiéndose en el armazón invisible que sostenía el imperio mientras los sultanes bebían vino o se perdían en el harén. No gobernó oficialmente. Ella fue el sistema de gobierno del Imperio Otomano durante 3 generaciones. Shehzadeh Abdullah, el bebé olvidado. Entre las batallas triunfales de Solimán y las intrigas del harén, había una habitación silenciosa donde se apagaba el llanto de un bebé, Shehzadeh Abdullah. Su nombre en las crónicas es una línea en una lista, un punto entre el nacimiento de Mihiram y Selim. Ni siquiera vivió hasta la edad en que a los niños se les entrega su primer sable de juguete. Nació alrededor de 1523, no en el momento más fácil. Hurrem, entonces no la todopoderosa Haseki, sino la favorita ambiciosa, acababa de dar a luz a una hija. La llegada de un hijo era un triunfo en su prolongada partida contra Mahidevran. Parecía un argumento vivo, el segundo hijo del sultán, nacido de Hurrem. Pero el imperio en ese momento se parecía a un organismo enorme, hermoso pero infectado. Mientras Solimán planeaba nuevas conquistas, por Estambul, con sus calles estrechas y canales abiertos, rondaba la muerte negra. La peste no distinguía si eras un pobre aguador o un príncipe de sangre. Disenteria, viruela, tifus, el conjunto habitual de riesgos infantiles en el siglo XVI. La posibilidad de no vivir hasta los 5 años era de 1 entre 2, incluso en la dorada jaula de Topkapi. Abdullah se convirtió en una estadística. Murió en 1526, a los 2 o 3 años, presuntamente de peste, en el mismo año en que su padre, en el otro extremo de Europa, en el campo de Mohacs, aplastó para siempre el reino de Hungría. Mientras Solimán entraba en la historia como un gran conquistador, su hijo salía silenciosamente de la vida en las estancias del viejo palacio. El sultán no tuvo tiempo de despedirse. No hubo un funeral pomposo, como el de los príncipes adultos. El cuerpo del infante fue enterrado temporalmente en algún lugar del palacio y luego en una tumba modesta, hoy olvidada. Los historiadores otomanos lo despacharon brevemente. Voluntad de Dios. Los embajadores europeos, en sus informes, incluso confundían de quién era hijo, de Hurrem o de Mahidevran. Era tan pequeño que no tuvo tiempo de convertirse en una figura política y por tanto no mereció la atención de los cronistas. Ningún retrato, ninguna mención a su carácter o enfermedades. Simplemente nació, existió y desapareció. Hay docenas de príncipes olvidados así en la historia otomana. Su destino es un contrapunto silencioso al romanticismo de las series. Pero para Hurrem aquello no era una estadística. Era una catástrofe personal, grabada a fuego en la memoria. Tenía unos 23 años. Había recorrido el camino desde la esclavitud hasta el corazón del sultán, y cada uno de sus hijos no era solo un niño, sino un ladrillo en el edificio de su seguridad y poder. Perder a un hijo significaba hacer tambalearse todo el edificio. Las crónicas cuentan que cayó en un luto profundo. Semanas de reclusión, rechazo a la comida. Esta amargura se transformó en acero frío. Si el mundo era tan frágil y las enfermedades arrebataban a los hijos en la cuna,
Entonces a los supervivientes había que protegerlos no solo de los microbios, sino también de las personas, de cualquier atisbo de amenaza. Su famosa crueldad y paranoia respecto al futuro de sus hijos quizá naciera aquí, en aquella habitación silenciosa donde dejó de latir un pequeño corazón. La muerte de Abdullah no es solo un drama familiar, es una falla sistémica. Le mostró a Solimán que ni siquiera los muros del palacio ofrecían protección contra las epidemias. Existe una versión que sostiene que más tarde sería esto lo que le impulsaría a introducir estrictas medidas de cuarentena en el ejército. Y Hürrem, convertida en una figura influyente, invertiría en infraestructura, la construcción de hammams, fuentes y acueductos, no solo como un acto de caridad, sino como un intento de combatir la insalubridad a esa asesina invisible de herederos. ¿Hubo rumores sobre veneno? En el harén, donde Mahidevran y su clan veían en los hijos de Hürrem una amenaza directa para Mustafá, tales conversaciones flotaban inevitablemente en el aire. Pero los historiadores no encuentran pruebas de ello. Lo más probable es que fuera algo más banal y más terrible: la naturaleza y las condiciones de la época. La situación epidemiológica en la capital era entonces un factor político tan relevante como la rebelión de los genízaros. En la cultura popular, Abdullah no existe. Los creadores de la serie El siglo magnífico lo borraron sin reparo del guión para no fragmentar la atención del espectador entre los numerosos hijos. La dramaturgia exigía claridad: el villano Ibrahim, el rival Mustafá, el favorito Mehmed. La tragedia de un lactante, muerto por una enfermedad no del todo clara, no encajaba en la épica trama sobre el poder. Pero es precisamente en esta insignificancia donde yace la verdad principal. El esplendor del siglo de Solimán proyectaba densas sombras, y en esas sombras se perdían pequeños destinos. Abdullah no llegó a ser sultán, ni rebelde, ni poeta. Solo tuvo tiempo de convertirse en una pérdida y en un motor silencioso e invisible que obligó a su madre a apretar la voluntad como un puño y a luchar por la supervivencia de los demás hijos, ya sin reglas ni sentimentalismos. Un borracho en el trono. Vino al mundo el 28 de mayo de 1524, entre el estruendo de los cañones que anunciaban nuevas victorias de su padre, Solimán el Magnífico. Shehzade Selim, el cuarto hijo de Hürrem, nació no en una provincia, sino en el corazón del imperio, en Estambul. Su nacimiento no fue solo un acontecimiento familiar. Cada hijo de Hürrem era una prueba viviente de su inquebrantable estatus, un clavo más en el ataúd de las viejas normas del harén. Pero mientras que sus primeros hijos, Mehmed y Mustafá, llevaban en sí la reflejo de la grandeza paterna, Selim fue desde el principio diferente. Creció a la sombra de los príncipes perfectos. Mientras Mustafá perfeccionaba los golpes de su yatagán y aprendía a comandar tropas, y Mehmed se sumergía en la filosofía y la poesía, el joven Selim mostraba inclinación por placeres más simples. Su educación clásica en los anyácados de Manisa y Konya, el Corán, la táctica, la administración, cayó en un terreno pedregoso. Sus verdaderas universidades fueron los salones de festines y los cotos de caza. Los contemporáneos susurraban: al príncipe le falta firmeza de carácter. Carece de esa sangre de sultán que helaba la sangre y la encendía a la vez. Hürrem, un genio de la intriga, lo veía con una claridad dolorosa, pero no podía retroceder. Tras la muerte de su amado Mehmed y el distanciamiento de Mustafá, el hijo de Mahidevran, Selim se convirtió en su última carta en el juego por el trono otomano, y jugó esa carta con la desesperación de un estratega acorralado. Alianzas con visires, sutiles halagos en las cartas al sultán, neutralización de enemigos, todo se empleó para compensar las debilidades naturales de su hijo. Y Selim, mientras tanto, vivía y bebía. Ya a los 20 años, la reputación del príncipe alegre era proverbial.
El enviado veneciano lo describía sin titubear: un borracho, un juerguista, que pasaba las noches en compañía de genízaros de baja categoría y concubinas de dudosa reputación. Imaginen la escena: un shehzade, descendiente de temibles padishahs, reclinado bebiendo vino al son de música vulgar. Su padre, Solimán, observaba esto con un desprecio creciente. Tras la ejecución de Mustafá en 1553, el camino al trono para Selim parecía despejado, pero Solimán vacilaba. Su mirada se volvía cada vez más hacia Bayaceto, el hijo menor de Hürrem, más enérgico y belicoso. Y entonces comienza el gran drama otomano. La muerte de Cihangir, seguida por la abierta rebelión de Bayaceto, la batalla perdida de Konya en 1559 y su huida a Persia. Selim, apoyado por su madre y el todopoderoso gran visir Rustem Pasha, salió victorioso. Literalmente. Persiguió a su hermano, cumpliendo la voluntad de su padre. Y en 1561, en el lejano Kazvin, por orden de Solimán, Bayaceto y sus 5 hijos fueron estrangulados. Silencio. Selim se convirtió en el único heredero varón con vida, el vencedor por defecto. El 7 de septiembre de 1566 murió Solimán el Magnífico, bajo las murallas de Sigedvar, en su tienda de campaña. Selim, al conocer la noticia, no se apresuró hacia el cuerpo de su padre. Su coronación fue rápida y espléndida. Así ascendió al trono Selim II, un trono custodiado por los fantasmas de sus hermanos. Y entonces comenzó lo más interesante. El reinado de Selim II es el caso perfecto en el que los vicios personales de un hombre pueden, en lugar de destruir, de una manera extraña, gobernar un imperio que tiene su propia inercia. Recibió los apodos de Selim el Borracho, Sarhosh, y Selim el Rubio, Sari. Sin involucrarse en la rutina, confió las riendas al sabio mecánico del imperio, el gran visir Sokolu Mehmed Pasha. El sultán, por su parte, se retiró a sus aposentos en Topkapi, donde sus fieles compañeros se convirtieron en las jarras de vino de Kefe y la compañía de su favorita Nurbanu, quien gobernaba con astucia el harén. El imperio, puesto en marcha por Solimán como una enorme rueda de inercia, continuó su movimiento por inercia. Bajo Selim II, el Estado otomano alcanzó su máxima extensión geográfica. Fue durante su reinado cuando se conquistó Chipre en 1570-71. Sí, esa misma operación veneciana que llevó a la destrucción de la flota en Lepanto. La derrota fue aplastante, pero Chipre, una isla estratégica, fuente de los dulces vinos que tanto amaba el sultán, permaneció en manos otomanas. La ironía del destino. El principal éxito militar del reinado de un sultán borracho alimentaba su principal vicio. Se pudría por dentro. El alcoholismo crónico, descrito por un historiador otomano, no es festivo sino una rutina sombría. Borracheras diarias hasta el amanecer, manos temblorosas, mente nublada. Y sin embargo, no carecía de talento. Fue mecenas de las artes. Bajo su reinado, el genial Sinan completó el complejo de la Süleymaniyye y comenzó a construir la segunda mezquita más importante de Estambul, la Selimiye, una obra maestra de la arquitectura otomana. El final llegó el 13 de diciembre de 1574. La versión oficial, un derrame cerebral en el hammam. Pero los detalles delatan una cirrosis hepática. La caída en el suelo resbaladizo, la pérdida del habla, la parálisis, la agonía. Tenía 50 años. Su muerte fue tan poco gloriosa como majestuosa había sido la de su padre. Enterraron el cuerpo de Selim II junto a Solimán, a la sombra de la mezquita de Süleymaniyye. El último hijo de Hürrem encontró paz a la sombra del coloso. Su reinado duró 8 años y se convirtió en un giro imperceptible pero fatídico. Él es el puente vivo entre la era de los conquistadores y la era de los reclusos. Con él, el triunvirato se consolidó definitivamente en el poder. Un sultán débil, un gran visir fuerte y una validez sultán todopoderosa.
El sultanato de las mujeres no comenzó con él, pero fue su debilidad la que allanó el camino para la influencia absoluta de las mujeres. En la serie El Sultán, embellecieron su imagen añadiéndole encanto y drama interno. La realidad es más prosaica y peor. El Shehzade Selim no ganó la gran carrera dinástica por ser más rápido o más inteligente. Simplemente fue el último que quedó en la pista, porque todos sus competidores se estrellaron contra la roca de la voluntad de Solimán. Su trono estaba manchado con la sangre de su padre, sus hermanos y sus sobrinos. Y gobernó sentado en ese trono con una copa de oro en su mano temblorosa, mientras la rueda de la inercia del imperio, que había cobrado una velocidad increíble bajo su padre, por fin comenzó a emitir su primer chirrido. Casi imperceptible. El chirrido de la decadencia. El principal rebelde. Su historia podría haber sido el guión perfecto para una película de gran éxito. Un héroe guerrero, el favorito de los genízaros, una madre sultana que lo veía como el futuro gobernante. Pero el final fue sangriento y despiadado. Shehzade Bayaceto nació en 1525 o 1526, justo en la época en que la cimitarra otomana en Mohács cambió para siempre el mapa de Europa. La energía del triunfo pareció transferirse a este bebé. Era todo lo contrario a sus hermanos. No se enterraba en los libros como el prematuramente fallecido Mehmed, ni buscaba consuelo en el fondo de una copa de vino como Selim. Su elemento era el sudor del caballo, el sonido del acero y el grito furioso del ataque. Hürrem puso sus esperanzas en él después de la muerte de Mustafa. No estaba criando solo a un hijo, estaba cultivando una alternativa a la debilidad, la indecisión, todo aquello que con preocupación comenzaba a ver en Selim. Bayaceto creció en el invernadero de las ambiciones maternas, pero tras la muerte de Hürrem en 1558, el invernadero se derrumbó. Quedó un mundo frío, azotado por todos los vientos, donde junto al trono solo había una persona, un Suleimán que envejecía, y dos hijos que se odiaban con un odio feroz y animal. Sus disputas en las recepciones oficiales se convirtieron en el espectáculo de la corte. Bayaceto acusaba a Selim de borrachera y cobardía. Selim replicaba insinuando las tendencias rebeldes de su hermano. La tensión se acumulaba como vapor en una caldera a punto de estallar. La caldera estalló en Konya en 1559. Bayaceto, sin esperar la misericordia de su padre ni el golpe de su hermano, alzó la bandera de la rebelión abierta. 20.000 genízaros, la élite del ejército, siguieron a su favorito contra el gobernador legítimo, Selim. Esto no fue solo una disputa por la herencia, fue un desafío a todo el sistema, donde la palabra del padishá es ley. Suleimán, al recibir la noticia, no sintió ira, sino la más profunda conmoción. Intentó detener la masacre fratricida, ordenando a Bayaceto retirarse a Kütahya, pero ya se había cruzado el punto de no retorno. Entonces, Bayaceto da un paso que no tenía justificación en el Código de Honor otomano. Huye, no hacia las montañas, ni hacia una fortaleza, sino hacia el enemigo más acérrimo del imperio, hacia el Shah persa Tahmasp I. ¿Traición? Sí, pero también la apuesta desesperada de un hombre acorralado por la política familiar. En Persia no le aguardaba la sala del trono de un aliado, sino una lujosa jaula. El Shah Tahmasp, un hombre cínico y calculador, montó una subasta. Por un lado, un príncipe fugitivo al que podía usar como comodín. Por el otro, un Solimán furioso, enviando cartas y oro. Durante 2 años, Bayaceto permaneció en Qazvin en suspenso, un prisionero de honor, por cuya vida se pujaba. Su destino no se decidió en el campo de batalla, sino en el silencio de los gabinetes, entre pergaminos sellados y las insinuaciones de los diplomáticos. La sentencia, dictada por su padre en el verano de 1561, era una escueta nota, pero tras ella estaba todo el peso de la maquinaria imperial. La ley de Fatih, aquel decreto de que un hermano debe matar a su hermano por el orden del Estado, se puso en acción.
El 25 de septiembre de 1561, los verdugos, observando el protocolo otomano para personas de sangre real, apretaron alrededor de su cuello un cordón de seda. A sus 5 hijos los ejecutaron allí mismo en el lugar, y a su hija la ahogaron en el Tigris, para que no quedase ni siquiera la sombra de una alternativa dinástica. Su historia es el derrumbe del concepto de «el fuerte siempre tiene la razón». En el juego otomano por el trono no ganó el príncipe más valiente, sino el más resistente. Selim, al que todos consideraban un débil, sobrevivió a su poderoso hermano simplemente porque no hizo movimientos bruscos. Bayaceto, con su carisma y su furia, se convirtió en una figura trágica y en cierto modo incluso moderna, un rebelde contra el sistema, aplastado por sus molinos anónimos. No perdió porque fuera débil, perdió porque jugaba con otras reglas y cambiarlas no estaba en su poder. Shehzade Jihangir. En esta historia, Shehzade Mustafa, el hijo mayor y más capaz de Solimán, era el sol, la fuente de luz y calor alrededor de la cual giraban las esperanzas del imperio. Y Jihangir, el menor, el sexto hijo de Hürrem y Sulimán, era la luz de la luna. Suave, reflejada, viviendo en la sombra y condenada a extinguirse cuando su sol se apagara. Nació en 1531, cuando el imperio de Sulimán ya se extendía por 3 continentes y su madre, Hürrem, se había convertido en la inquebrantable Valide en el corazón del sultán. Su nacimiento debía ser el acorde final en la sinfonía del poder de la dinastía, pero la naturaleza introdujo sus propias correcciones. El niño vino al mundo con una joroba, una columna vertebral curvada y cojera. En un mundo donde un príncipe debía encarnar la perfección física y el valor guerrero, ser el espejo de su padre, Solimán el guerrero, Jihangir fue diferente desde el primer minuto. Los embajadores extranjeros en sus informes insinuaban su deformidad. Los cronistas otomanos, conteniendo la respiración, escribían sobre una flor delicada quebrada por la tormenta. Fue el hijo de Sulimán que nunca abandonó la capital para administrar un sanjacado, esa escuela rigurosa para los futuros gobernantes. El sanjacado para un príncipe era como el primer papel independiente para un actor. A Jihangir no le dieron ese papel. Su escenario eran las estancias de Topkapi y su público los médicos que intentaban aliviar sus dolores con hierbas y baños y los eunucos que transmitían los rumores del harén. Su padre, Sulimán, lo adoraba con una ternura especial y punzante, llamándolo el tesoro de mi corazón. Lo liberó del peso de la armadura, permitiéndole sumergirse en la poesía, la música y los refinamientos de la caligrafía persa en lugar de la esgrima. Hürrem, estratega hasta la médula, veía en él no una herramienta de poder, sino simplemente a un hijo, frágil y necesitado de protección. Pero en esa jaula de oro no creció solo un recluso. Jihangir poseía una mente aguda como una lesna y el alma sensible de un poeta. Escribía poemas bajo el nombre de Jihangir, conquistador del mundo, una ironía amarga para aquel cuyo mundo se limitaba a los muros del palacio. Y además tenía un apego único, puro y fatal, por su medio hermano Shehzade Mustafa. Mustafa, hijo de Madiebrán, fue para Jihangir todo lo que él no podía ser. Fuerte, apuesto, amado por el pueblo y los genízaros, la encarnación del ideal otomano. Su amistad, que comenzó con las lecciones compartidas, fue para Jihangir una ventana a otro mundo, un mundo de posibilidades, fuerza y honor viril. En Mustafa, él no veía al rival de su madre, sino a un hermano mayor, a un héroe, a un protector. En el otoño de 1553, durante la campaña persa, instigado por el bando de Hürrem, el gran visir Rustem Pasha y la princesa Mihrimah, Solimán ordenó que estrangularan a Mustafa en su propia tienda. La noticia, como un tsunami, arrasó Estambul. Cuando llegó a los aposentos de Jihangir, ocurrió en él lo que años de dolor de espalda no habían logrado. Su mundo interior, sostenido por ese único y esencial pilar, se desmoronó.
¿Qué sintió el joven de 22 años? No solo dolor, un colapso existencial. Toda su frágil existencia, construida en torno a la admiración por un ideal, se convirtió en polvo. Los contemporáneos describieron el estado del Shehzade. Cayó en una profunda melancolía, rechazaba la comida, lloraba días enteros. Los dolores físicos que siempre lo atormentaban se agudizaron hasta lo insoportable. Los cronistas hablan de un fuego en el corazón y una marea de pena que subía al pecho. Su corazón, ya probablemente debilitado por sus dolencias congénitas, no pudo soportar el doble golpe, la enfermedad crónica y el dolor agudo, letal. 2 meses después de la ejecución de Mustafa, el 27 de noviembre de 1553, el Shehzade Jihangir falleció. La versión oficial, un flujo al corazón, algo así como un extenso infarto por causa nerviosa. El murmullo no oficial, que atraviesa los siglos, es más simple y terrible. Murió de un corazón roto, en el sentido literal y figurado. La muerte de Jihangir fue el clímax de la tragedia familiar de Solimán. Tras ella, solo quedaron 2 en la arena, el Shehzade Selim y el Shehzade Bayaceto, cuya guerra fratricida ya estaba predestinada. Hürrem, la ingeniera jefe de las intrigas contra Mustafa, no podía dejar de comprender su culpa indirecta. Su movimiento calculado llevó a la muerte de aquel único hijo suyo que no deseaba el trono y que para ella era simplemente un niño. Los diplomáticos europeos, por supuesto, susurraban sobre un posible veneno. Decían que la facción de Selim había limpiado los rastros, pero no hay pruebas. La realidad es más prosaica y trágica. El siglo XVI, incluso para los príncipes, no conocía los antibióticos, la neurocirugía, ni la terapia para las depresiones graves. La combinación de una patología congénita, el estrés crónico y un trauma psicológico agudo era una receta más que suficiente para una partida temprana. Jihangir no dejó huella en la política. Dejó huella en la poesía, en la leyenda del jorobado con un corazón de oro y en una dolorosa lección para la dinastía. Su destino mostró claramente que en la maquinaria del poder otomano no solo se rompían aquellos que luchaban por tomar su timón, sino también aquellos que simplemente permanecían a su lado, maravillados por su potencia. Su silenciosa muerte en las estancias de Topkapi resonó en la familia más fuerte que cualquier grito de guerra. Fue un golpe en la puerta tras la cual ya no quedaba nada, excepto vacío y dolor. Los creadores de la serie tomaron la crónica familiar de los otomanos, que podría describirse con frías líneas como falleció de enfermedad o ejecutado por orden, e inyectaron en ella litros de adrenalina melodramática. La realidad del siglo XVI rara vez ofrecía muertes hermosas con monólogos de despedida. Funcionaba de otra manera, a través de microbios, cálculos fríos y accidentes. Tomemos al Shehzade Mehmed, el hijo favorito de Solimán con Hürrem. En la serie, su partida es toda una temporada de detective con envenenamiento, tramado por Mahidevran, agonía y un duelo universal. Es puro veneno escénico, creado para la máxima intensidad de pasiones. El Mehmed histórico murió en 1543 en Manisa, de viruela, o más probablemente de una infección fulminante, alguna neumonía o sepsis contraída durante uno de los banquetes. La era preantibióticos era despiadada. Un hombre joven y sano podía consumirse en cuestión de días. Lo más probable es que fuera una tragedia médica banal, de las miles que ocurrían, solo que la víctima fue el heredero al trono. La serie, sin embargo, transformó esta tragedia en una arena para el enfrentamiento entre Hürrem y Mahidevran, reforzando la imagen de esta última como la envenenadora eterna, aunque su papel real para entonces ya era extremadamente marginal. La serie fue aún más radical con otros hijos, simplemente eliminándolos para simplificar la narrativa. Abdullah, el primer hijo de Hürrem, que murió en la infancia, de peste en 1526, simplemente no existe en el universo de la serie. Fue olvidado para no sobrecargar al espectador y centrarse en los hermanos mayores.
Aquí no hay intrigas, solo la cruel estadística de la mortalidad infantil en un mundo donde la peste era una visitante frecuente e indeseable. Selim, el futuro sultán, es presentado en la serie como una especie de torpe encantador, metiéndose siempre en líos por el vino y las mujeres. Su alcoholismo se presenta casi como argumento cómico y sus infidelidades a su esposa como motivo para el melodrama. El Selim VI histórico, apodado Selim el Borracho, dista mucho de ser una figura cómica. Su alcoholismo crónico era un grave problema político, síntoma de decadencia y debilidad personal que socavaba el imperio desde dentro. Las distorsiones más épicas fueron para Bayaceto y Yahya. En pantalla, Bayaceto es un rebelde noble, un héroe romántico que perece en un duelo casi caballeresco contra el sistema encarnado por su padre. La realidad es mucho más sombría y cínica. Tras rebelarse contra Selim, huyó con su familia hacia el Shah persa Tahmasp. Tras largas negociaciones y tras recibir una enorme suma de oro de Solimán, entregó a los fugitivos. No fue un duelo heroico. Fue un cálculo frío, eliminar un riesgo político y aniquilar por completo una rama de la dinastía, sin batallas épicas, con estrangulamientos silenciosos y comercio de vidas por sacos de monedas. Yahya, el príncipe cojo y enfermizo, en la serie muere de un corazón roto tras la ejecución de su hermano de padre, Mustafa, literalmente expirando en brazos de su madre. En la vida real, Yahya efectivamente vivió la ejecución de Mustafa en 1553 y falleció poco después, pero la causa de su muerte a los 22 años fue muy probablemente la tuberculosis o las secuelas de enfermedades congénitas, agravadas por el duro golpe psicológico. No un instantáneo corazón roto por el dolor, sino un lento apagarse de un hombre enfermo en una atmósfera de miedo y duelo generalizados. La serie lleva su apego a Mustafa al nivel de una conexión mística, para presionar una vez más las emociones del espectador. Incluso la historia de Mihrimah, la única hija, sufrió cambios radicales. En pantalla es una mujer apasionada, celosa, involucrada en triángulos amorosos con personajes ficticios como Bali Bey. La retratan como una manipuladora, casi instigadora de la ejecución de Mustafa. La Mihrimah histórica fue ante todo una estadista excepcional. Tras la muerte de su madre, se convirtió en la mujer principal de la dinastía, una diplomática influyente y la más grande mecenas. Las famosas mezquitas de Sinan en Üsküdar y junto al embarcadero de Eminönü en Estambul son sus proyectos, su legado. Su matrimonio con Rüstem Pasha fue una unión pragmática para fortalecer el clan de Hürrem. Nada de dramas amorosos, solo poder, arquitectura y una vida bastante larga para los estándares de la época. El balance de esta comparación es despiadado. De los 6 hijos de Hürrem que sobrevivieron al menos a la infancia, 4, Abdullah, Mehmed, Mihrimah, Selim, murieron por causas naturales, peste, viruela, tuberculosis, vejez, y solo 2, Yahya e indirectamente Bayaceto, fueron víctimas de represalias políticas y sus consecuencias. La serie, para mantener la atención de miles de millones, alteró esta proporción, haciendo de la violencia y los venenos los principales antagonistas. Sustituyó al asesino invisible, la epidemia, por uno visible y comprensible, la concubina envidiosa, el visir astuto, el padre cruel. Así, transformó una historia compleja, a menudo azarosa y biológicamente despiadada, en un drama ordenado con villanos y víctimas claras. Es hermoso, apasionante y muy lejano de las polvorientas páginas de las fuentes otomanas, donde los verdaderos protagonistas no eran las pasiones, sino los microbios y el cálculo dinástico.